Hola chicos, hoy día les voy a hablar de 3 series animadas que están disponibles en Netflix y la razón principal por la que decidí ver estos dibujos es que son producidas por Guillermo del Toro. Estas series tienen un orden narrativo, así que lo que recomiendo es verlas en orden, y el primer show del que voy a hablar es Troll Hunter. Esta primera historia y todas las demás se centran en una ciudad llamada Arcadia, y en este caso se centra en unos seres mitológicos, se podría decir, espero, de una comunidad de trolls que vive debajo de la superficie. Y estos trolls tienen un sistema donde cuentan con un Troll Hunter, que es como su protector máximo, quien está destinado a combatir a Ganmar. Este troll, se podría decir rebelde, malo en sí es, que intenta destruirlos e intenta destruir tanto el mundo de los trolls como el mundo de los humanos. Y la historia empieza cuando pierden a su actual Troll Hunter y el medallón escoge a este joven de 16 años, si no me equivoco, llamado Jim, y se convierte la historia en este descubrimiento de este chico y su amigo Toby de este mundo fantasioso. Y en sus aventuras también, aparte de Toby, lo acompaña Claire, quien viene a ser su interés amoroso y también una fanática de este mundo que llega a descubrir de los trolls. La serie lo que hace muy bien en estas 3 temporadas es establecerte a Jin como el personaje principal, como el héroe de la historia, y mostrarte todos los defectos que puede tener. A ser un niño de 16 años, al enfrentarse a una realidad desconocida, a lidiar con las expectativas de su madre sobre qué quiere ser, y al disfrutar su vida de adolescente en sí, mientras que te presenta una serie de personajes muy diversos, tanto en su colegio, con sus compañeros de clase, como dentro de los trolls. Y lo que más me llamó la atención es que en esta primera serie se establecen lo básico de diversos personajes que vienen a jugar roles más importantes conforme la serie va avanzando y conforme las otras series van empezando. Y claro, la historia de los Troll Hunter se relaciona mucho con personajes creo que son mundialmente conocidos y creo que hasta cierto punto forman parte de la historia o del folclore de países europeos, que son por ejemplo Merlín, Morgana y el Rey Arturo. En Troll Hunters más que todo se centran en Merlín, ya que él fue el creador del medallón que le da el poder al Troll Hunter. La segunda serie se enfoca también en Arcadia, con los personajes principales de la primera. Pasaron ciertas cosas y siguieron sus caminos, que te lo van contando también en el show. Y esta se centra en 2 personajes que aparecen en la tercera temporada, casi mitad, desde la mitad hasta el final. Y para el final de la tercera temporada de Troll Hunters te introducen a 2 nuevos personajes. Los protagonistas siguen sus propias historias, de las cuales te enteras cuando ves la serie, pero te presentan estos 2 nuevos personajes casi en la mitad y al final de la temporada, que son los protagonistas de la siguiente serie, que es Three Below, o Los Tres de Abajo, y esta parte de la serie se centra en extraterrestres. En este caso, estos 2 personajes, que son hermanos, que son Krell y Arya, espero pronunciar bien el nombre, son extraterrestres que están escapando de su planeta, ya que ellos eran los herederos al trono, pero el poder militar controló su planeta y ellos tuvieron que huir para mantenerse vivos y poder de alguna forma volver y rescatar a su planeta. Y da la coincidencia que el único planeta donde pueden escapar es a la Tierra, y una vez en la Tierra caen también en Arcadia. Y esta es una serie que se centra mucho en ellos dos, lidiando con las responsabilidades que tienen, mientras que Claire es un genio de la tecnología y había aceptado la posición de ser el siguiente rey. Su hermana era más que todo una guerrera y una rebelde, que le cuesta mucho aceptar el peso de ser la siguiente reina de su planeta, pero aún así ambos se ven de alguna forma obligados a rescatar a su planeta y también a lidiar con la realidad que se está enfrentando. Son 2 personas que no conocen cómo la Tierra funciona, que no saben interrelacionarse con otras personas, pero poco a poco, en medio de chistes, en medio de escenas graciosas, lo van logrando y van creando amistades muy fuertes que perduran a lo largo del show. Y la que más sobresale aquí para mí es la transformación de Steve. Steve es el abusivo que conocimos en Troll Hunters, pero que poco a poco va desarrollando más su capacidad de ser racional, de ser una persona más consciente, y para esta temporada él es el interés amoroso de Arya, la princesa, y cómo eso de alguna forma te presenta más rasgos de Steve y lo logra formar como un héroe único, raro, diferente, a veces un poco asustadizo, pero que funciona para el show y funciona para ser el interés amoroso. Por otro lado, creo que ese es el show que más directamente
afrenta diferentes típicos problemas sociales que hay en Estados Unidos, más que todo, creo que en el mundo, pero debido a que el show se centra en ese país, se están relacionando más con ese país, que me parece muy interesante cómo lo muestran en el show, me parece muy interesante cómo lo logran introducir con una sensación muy ligera, pero a la vez muy impactante cuando eso llega a involucrarse más en la trama, para llegar hasta el final de la historia, donde se ven las consecuencias de todo lo que ha pasado. Y también para el final, estas son 2 temporadas, y también estos personajes tienen sus propios destinos, que de alguna forma se dejan un poco de lado para entrar al tercer show, y el tercer show es Wizards o Magos, y esta se centra en un personaje que también conocimos en el primer show, que es en Trollhunters, que se centra en el joven Ixidrus, quien es el aprendiz de mago de Merlín, que vive por muchos años, y que Arcadia se podría decir es lo que quedó de Camelot, o algo así. Creo que la historia te lo deja entender. Y en esta primera temporada, porque en este show hasta ahorita solo tiene una temporada, pero por cómo concluyó esta temporada sé que van a ser más, al menos una temporada más, se centra en la historia de Merlín, Morgana y Arturo. Merlín sí fue introducido también en Trollhunters, debido a que él es el creador del amuleto, al igual que Morgana, que viene a ser la principal antagonista de Merlín. Y en esta parte de la historia conoces un poco más cómo llegó a pasar lo que te muestran en Trollhunters, las decisiones que tomó Merlín, las decisiones que tomó Morgana, y cómo esta historia también influye en Rey Arturo y sus propios problemas que trae al show. En este nuevo show, aparte de Isidrux, también regresa Claire, regresa Jim, y se une a ellos, y todos juntos viajan al pasado por diferentes razones dentro de la historia. Y debido a los personajes que se tiene, es la magia lo que más se trabaja en este show, en esta parte de la historia. Claro, las 3 partes juntas se llaman los cuentos de Arcadia, debido a que todo se desarrolla en esta ciudad y cómo te van demostrando un mundo lleno de fantasía, ciencia y magia. Me pareció muy interesante cómo este show logra narrarte una historia muy bien contada, muy entretenida, muy fácil de entender tanto para jóvenes como para adultos, y tan compleja, tan única en la forma en que trabajan a personajes que uno diría son clichés, son típicos que hay en toda historia, los buenos, los malos, tanto en el colegio como en los diferentes mundos, trolls, extraterrestres y magos, pero sí se toma tiempo en construir esos personajes que son secundarios, que son poco importantes, al menos al inicio del show, para desarrollarlos y mostrar una evolución coherente hasta llegarlos a un punto que tú no esperabas lograr un personaje como Steve llegar, o personajes como los profesores del show, que mayormente están puestos para ser comedia, sino que también los desarrollaran en su propia historia, limitada por cómo es debido a que se centra más en los niños, pero muy interesante en cómo trabajan esta dualidad y esta complejidad humana que es tan típica, pero que es tan divertido verla cuando te presentan clichés y cómo va destruyendo y moldeando estos clichés hasta convertirlos en personajes interesantes, en personajes llamativos, en personajes a los cuales podrías seguir sus historias. Sí, hay otros de los detalles que también me gustó, es que hay sacrificios que se hacen, a pesar de que a pesar de ser show de niños, siento que hay pérdidas muy importantes de personajes en la historia que ayudan a mover las líneas emocionales en los protagonistas y justificar alguna de sus decisiones. Pero me parece muy importante que lo pongan, especialmente en este tipo de series, porque es la realidad de las cosas. O sea, siempre va a haber pérdidas, y estas pérdidas mayormente los dibujos de niños no te lo muestran tanto. Entonces me pareció muy importante que hubiera este peligro en los personajes principales, que hubiera esta posibilidad de perderlos, que se trabajó muy bien y que permitió a que tome más peso, que tome más importancia. Y sí, me pareció muy interesante que Guillermo del Toro produjera esta serie. Creo que está justo en su línea de experiencia, que es con seres sobrenaturales y cuentos fantásticos, pero deja un poco atrás, solo un poco atrás, la oscuridad que mayormente rodea sus películas y la creación de sus monstruos, para volver a un tono más alegre y más colorido que necesita un dibujo animado. Y nada más, en verdad la recomiendo, me pareció muy interesante, me pareció muy bien trabajada y muy entretenida, en especial en estos momentos de encierro total. Y sí, ya. Si os olvidó de like, suscríbanse al canal, subido todas las semanas. Si han visto los shows o uno de ellos, me comentan qué les pareció, si les parece interesante o no. Y quédense en casa, cuídense, chao.